Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Amara y me gustaría invitarlos a que me acompañen a arreglarme mientras les cuento una historia de miedo. Primero que nada, quiero presentarme. Yo soy originalmente del estado de Durango, México, y en mi estado es muy, son muy populares las historias de miedo. Incluso existen libros donde cuentan esas historias, libros como este, y son varios libros que contienen muchas de las historias más populares de nuestro estado. Y qué mejor momento para empezar a contar esas historias que hoy, 1 de octubre. Así que agarren su café, su vino, su cerveza, sus brochas y quédense conmigo mientras les relato una de las historias más populares de Durango, que a pesar de ser una corta leyenda, es muy interesante. Empezamos. Y bueno, la historia con la que vamos a empezar hoy se llama El confesionario que movió el diablo. Esta historia es una historia corta, pero muy interesante y que, créanme, de niños fue una de las historias que más miedo nos causó. El confesionario que movió al diablo. Esta historia está basada en la Catedral de Durango, que como les dije es una catedral muy antigua, con 330 años de antigüedad, si no es que más. Es una catedral colonial muy bonita. Y este confesionario se hizo muy popular por esta historia precisamente. Y la historia empieza en el siglo XVIII, alrededor del año 1738. Es la historia de un hombre llamado Juan Pérez de Toledo y Mendoza. Cuenta la historia que este hombre era un hombre con muchos vicios. El vicio del alcohol, de las apuestas y de las mujeres. Lo tenía todo este caballero. Dice que este hombre era un hombre muy rico, que había nacido de una familia adinerada, pero debido a sus vicios, él estaba perdiéndolo todo. Todo lo que su familia le había heredado, lo estaba perdiendo en el alcohol, en las apuestas y en las mujeres. Así que él, al verse en esta situación, se cuenta que entró en un estado de desesperación. Al verse que lo estaba perdiendo absolutamente todo, abrumado por la pobreza, por la miseria, y al ver que ya no podía seguir llevando el mismo estilo de vida al que él estaba acostumbrado, tomó una decisión que iba a cambiar su vida para siempre. Se volvió ladrón y se volvió asesino con tal de seguir cumpliendo su satisfacción de los vicios. Se volvió una persona que ya no le importó absolutamente nada. Él solo quería seguir embriagándose y quería seguir apostando dinero y estar con mujeres. Lo que sea con tal de satisfacer sus necesidades. Por esta razón, y después de muchos robos y asesinatos, Juan Pérez empezó a ser perseguido por la policía. Y él, al verse acorralado y desesperado, al darse cuenta que ya no iba a tener más salida, tomó otra decisión. Una decisión, esta vez, implicaba conjugar con su vida. Una decisión que creo yo pocos tendríamos el valor de tomar. Y así, en un arranque de angustia
y buscando una solución mágica para todos sus problemas, se fue a buscar un lugar para él encontrarse con alguien, sin importar nada, sin importarle su propia vida. Fue a buscar a ese ser, fue a buscar y a pedirle ayuda al diablo. Y como muchos sabemos, qué mejor lugar para esto que un camino de cruz. Así que recurrió a un lugar distante, lejos de la ciudad, rumbo al oriente, donde los caminos hacían cruz. Ahí, al sonar de las campanas de la catedral a la medianoche, él estaba en medio de esa cruz de caminos. Solo en la oscuridad, nombró 3 veces el nombre de Satanás. Y así, el Señor de las tinieblas, envuelto en un torbellino de viento, vestido con traje negro de la época y muy elegante, se apareció frente a él, con un rostro cadavérico y con ojos rojos que despedían fuego. Juan, al verlo, se asustó muchísimo, pero al recordar su situación, ese miedo se borró de su mente y decidió pedirle ayuda a cambio de su alma. ¿Y qué fue lo que Juan pidió? Cualquiera creeríamos que a lo mejor pediría que lo salvara de la justicia, que lo quitara los vicios. Pero no, este hombre, lleno de maldad y dejándose llevar por sus vicios, decidió pedirle el poder para poder obtener todo lo que él siempre soñaba: más dinero, más mujeres, más alcohol, sin importarle nada más. Y todo esto él lo podía obtener solo con el pensamiento. Que él quería era $1,000,000 al momento le aparecía solo de pensarlo. Si él quería mujeres bellas, solo tenía que pensarlo y las mujeres aparecerían ante él. El diablo se lo concedió. Así Juan Pérez, feliz de que había conseguido lo que quería, de que ahora tenía el poder de materializar lo que él quería con su mente, se fue de ese cruce de caminos a seguir con su vida, la misma vida que había llevado siempre llena de vicios. Así pasaron las noches, los días, los años, y él nunca cambió, siempre vivió la misma vida llena de perdición, hasta que se volvió viejo. Y entonces, ahí fue cuando cambió la cosa. Juan, al verse viejo y decrépito, y al saber lo que le esperaba, empezó a entrar en pánico. Y entonces quiso recurrir a Dios. Quiso pedir ayuda y pedir perdón por todo lo que había hecho. Y para hacerlo fue a la catedral. Así, lleno de arrepentimiento y de vergüenza por todo lo que había hecho en sus años de vida, llegó a la iglesia a pedirle ayuda al sacerdote que en esos momentos estaba presente en la catedral, sintiendo la necesidad de romper el compromiso que había hecho con el diablo. Habló con el padre y le pidió que por favor lo confesara, pretendiendo burlar el pacto que éste había hecho hace muchísimos años. Pero todos sabemos que una vez que tú hablas con el Señor oscuro y Él te ayuda, es muy difícil romper un pacto con Él. Cuando el sacerdote aceptó y estaba ya todo listo para su confesión, el sacerdote entró al confesionario y Juan Pérez se arrodilló a un lado
Cuando el sacerdote estaba ya a punto de empezar la confesión, repentinamente el confesionario se levantó y se sacudió muy fuerte, lo cual esto hizo que entraran en pánico, ya que este confesionario era muy grande y es muy pesado, tanto que necesitarías la fuerza de muchos hombres para poderlo mover. Se giró y dejó la entrada al confesionario cara a la pared, y al momento de que esto ocurrió, Juan Pérez cayó del confesionario, dejándolo instantáneamente tirado y muerto en el piso. El sacerdote, sorprendido con esta situación y muy asustado al ver todo lo que estaba pasando y aún encerrado en el confesionario, empezó a rezar y a pedirle perdón a Dios, con gritos desesperados pidiéndole misericordia. Al escuchar todo esto, el sacristán y personas que estuvieron ahí presentes corrieron hacia el confesionario para ayudar al sacerdote. Cuando por fin el confesionario estaba ya en el piso, lograron sacar al sacerdote de ahí. Después se acercaron al cuerpo de Juan Pérez. Cuenta la gente que este expedía un olor fétido y muy horrible, un olor a azufre. Cuando voltearon el cuerpo de Juan, se dice que él tenía un aspecto de haber sido quemado en el momento, fulminado por fuego, como si un rayo lo hubiera golpeado, la piel quemada cayéndose a pedazos. Y así fue como terminó la vida de Juan Pérez de Toledo y Mendoza, que llevado por sus vicios recurrió al diablo para pedirle ayuda. Esta historia se hizo muy popular después de lo que pasó. La historia corrió por todo el pueblo, toda la ciudad. Y la gente, al enterarse de lo que había pasado, muy asustados, no querían volver a confesarse dentro de este confesionario, lo cual es totalmente comprendible. Por esta razón, el sacerdote en la catedral tomaron la decisión de quitar el confesionario y guardarlo. Y así permaneció en un pasillo de la sacristía de los sacerdotes por muchos años sin que nadie lo usara. Actualmente el confesionario puede ser visto en la catedral, ya que fue restaurado y lo volvieron a poner en la iglesia. Las personas que tengan la curiosidad de ir a verlo o tal vez de ir a confesarse ahí pueden ir y visitar esta hermosa catedral de Durango. Así que cuéntenme ustedes en los comentarios, ¿estarían dispuestos a ir a ese confesionario a contar sus pecados? Los leo. Espero que este video les haya gustado. Ya saben, denle like, compartan y pronto estaré de vuelta por aquí contando más historias como esta. Bye.